A ustedes la presencia aquí, la oportunidad para que extrañemos juntos a Borges. Yo quiero comenzar contando un par de anécdotas de Borges mientras nos pasa el susto. Esto siempre es bueno contar algún cuento primero. Durante una visita de Jorge Luis Borges a Roma, había en una rueda de prensa un corresponsal, un reportero que estaba muy pesado. El tipo le hacía muchas preguntas a Borges, como tratando de poner en evidencia el subdesarrollo de la Argentina, los problemas con los militares, el atraso en muchos aspectos de la vida social argentina, y molestaba mucho con preguntas de ese tipo. Una de las preguntas que el reportero le hizo a Borges al final fue que si en Argentina todavía había caníbales. Y le dijo Borges: no, ya no hay caníbales, nos los comimos todos. Se lo quitó de encima con eso Jorge Luis. Hay otra anécdota mucho más seria, mucho más esencial, y está en un libro que les recomiendo que se llama Borges, por Bioy Casares, su amigo de toda la vida, con el que conversó 40 o 50 años, con el que emprendió magníficas aventuras editoriales. Fueron jurados, fueron editores, escribieron a varias manos, amaron juntos, lloraron juntos, tuvieron una hermosa amistad. Tal vez la relación de Borges y Bioy es uno de los grandes romances de la literatura universal. En una de las noches de conversaciones, Bioy le preguntó a Borges cómo reconocía él que un poema era bueno. Era una pregunta muy complicada, era la pregunta. Borges no supo qué contestar. Durmió mal las 5 noches siguientes pensando en la respuesta, y al final se le ocurrió cuál era. Se le ocurrió una respuesta, se le ocurrió la respuesta. Al cabo del 5.º día se fue para donde su amigo Bioy Casares y le dijo: un buen poema se reconoce porque se lo puede mejorar fácilmente. Es la respuesta en realidad. Puede que no sea una poética muy precisa, pero cuando uno lee un buen poema, es decir, un poema que nos hiere íntimamente, lo primero es el deslumbramiento, lo segundo la emoción, y nos gusta tanto que lo leemos y lo leemos varias veces. Al cabo de la 20ª lectura es inevitable que encontremos que hay un adjetivo que podría mejorarse, que hay una coma ligeramente torcida, que hay algo que podría mejorarse en el poema, lo que no nos pasa con un mal poema. Un mal poema no puede mejorarse, un mal poema no nos inspira a corregirlo. Un buen poema sí. A mí me parece que fue una buena respuesta la que dio Borges ese día. Era una pregunta muy complicada y Borges dio una respuesta de poeta, como la que dio García Márquez una vez. Le preguntaron cómo hacía él para atrapar en la misma página al secretario, al médico, al zapatero, al crítico, al ingeniero, al traductor, al erudito, al neófito. Borges dijo: ese es mi secreto, y se sonrió, pero el que le preguntaba lo atarzanó con la mirada, no le siguió la risa y se quedó serio como esperando una respuesta. García Márquez tuvo que pensar, tuvo que seguir pensando, y yo creo que ese día García Márquez encontró la respuesta. Le dijo, después de reflexionar un ratico, le dijo: yo creo que el secreto estriba en encontrar el vocablo de la manera justa para que el lector no se despierte. Invirtió la cosa, ¿no? Porque siempre creemos que el miedo es que se nos duerma. No, García Márquez sabe que la lectura es como una hipnosis, es como un sueño dirigido, y que todas las palabras deben tener tal orden, tal rigor,
porque si de pronto hay una palabra que suene muy mal, que disuene, una palabra que chirre, de pronto el lector se despierta de ese sueño dirigido. Bueno. José, ¿por qué no me ayuda, hombre, a ver si salimos de este brollo? ¿Qué sigue ahora ya cuando uno ha echado los cuentos? ¿Qué más dice? Usted, que es un buen lector de Borges, ¿por qué no lee un poema que le guste o dos? Bueno, buenas noches. A ver, hacer una charla sobre Borges es una tarea imposible prácticamente, porque Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, así se llamaba, escribió tanto en tan diversos géneros que solamente leyendo los títulos de las cosas que hizo, entre traducciones, comentarios, prólogos, cuentos, poemas, se nos pasaría una hora leyendo solo los títulos de lo que hizo. Es una obra inconmensurable. Entonces, pues uno no podría pues tampoco dar demasiadas luces en el tiempo que tenemos sobre su obra, además de que también temo, por lo menos en mi caso, de que no tengo con qué. Yo eso sí quiero como hablar de algunos rasgos de la obra de Borges, de cosas que me parece que son características de su obra y de su legado, digamos así. Lo primero es que Borges es más que un literato, un pensador. Yo creo que Borges, la singularidad de su postura como escritor es que cualquiera que sea el tema que aborde y desde el género que lo aborde, produce pensamiento. Los poemas de Borges son curiosamente profundas reflexiones sobre los temas que él amaba, que son muchos, también muy diversos, pero que pues podríamos en el transcurso de esta tenida mencionar algunos de ellos. El tema fundamental pues de su indagación tal vez es el tiempo, uno de los temas que más lo inquietaba y sobre el cual lanzó atisbos luminosos. Otro tema de su obra muy importante es el tema del eterno retorno, que es un tema de la filosofía, ¿sí? de que todo es circular, de que todo regresa al origen, de que todos somos movimiento y regreso. Eso es un tema que está en los cuentos, en los poemas también tratado. Bueno, los temas son muy diversos. Yo quiero, bueno, y a petición de Julio César, de pronto leer un par de poemas para empezar, digamos así. Voy a leer un par de sonetos. Borges tenía una característica y era que era muy juguetón con su oficio y se daba a ciertas licencias y era muy poco seguidor de las modas y se iba muy poco pues por las ramas. Él estaba muy centrado en su búsqueda, en su trabajo, en su propia indagación, en una época en la cual ya los sonetos habían pasado de moda, digamos así, en la cual la poesía libre había, digamos, el verso libre había llegado como para quedarse, parece, donde la rima ya no era muy bien vista y menos las métricas ortodoxas como el soneto. Él se empeñó en hacer sonetos y en hacerlos además jugando a romper y a crear nuevas posibilidades al soneto, que eso es lo interesante. Por ejemplo, tiene un poema al ajedrez
que son 2 sonetos seguidos y el poema no se detiene, entonces uno termina el primer soneto y cae en el segundo soneto, el poema va siguiendo. Eso ya es una libertad. También tiene una cosa simpática, y es que en algún par de sonetos por ahí, en vez de escribir la palabra, escribe la cifra. Esto es que escribe 1964, la cifra 1964, el 1, el 9, el 6 y el 4, pero claro, pero siguiendo la métrica del soneto. O sea, el quien lee está leyendo las sílabas, porque la cifra tiene música, y la cifra de alguna manera es también es también una palabra, ¿sí? O son unas palabras. Entonces él usa esos recursos que me parece que son novedosos, y él está jugando un poco siempre como a retar esas ortodoxias y todas esas cosas en las cuales creía muy poquito. Bueno, voy a leer un poema de Borges que se llama Ajedrez. Vamos a ver si el viento nos deja. Ajedrez. 1. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro este juego es infinito. 2. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, toro directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías. Bueno, ahí Borges, como siempre, está pensando, está usando la fuerza de la poesía para indagar sobre un juego que a la vez es una metáfora de lo que somos, y bueno, eso es un poco lo que Borges hace en su poesía, en sus cuentos también. No sé ustedes si quieren seguir aquí leyendo algo, diciendo algo. A mí me interesó mucho el trabajo crítico de Jorge Luis Borges, entre otras cosas porque a mí me costó, yo tuve que estudiar solo. Yo vivo en una ciudad muy pequeña, no había un gran círculo literario allí, entonces me tocó hacer una búsqueda solo en libros con algunos amigos. Y cuando comencé a leer crítica literaria me aburrí bastante, pero seguí adelante porque era un trabajo que yo estaba haciendo, era una formación que yo tenía que completar de alguna manera. Y en mitad de tantos libros difíciles, de tantos libros hartos, descubrir a Borges fue pues una felicidad, porque lo que Borges hizo con la crítica literaria definitivamente fue una labor muy renovadora. La crítica literaria era muy pesada, era muy árida, con el pretexto de ser muy profunda, era muy harta. Él mismo tiene un epigrama para hacer esas diferencias. Él dice que hay escritores que parecen profundos por su oscuridad y hay otros que quieren ser profundos a fuerza de oscuridad, algo así.
La renovación que hizo Borges en el terreno de la crítica literaria es importantísima y yo creo que ese es uno de los méritos para que él tenga un lugar tan preeminente como el que tiene en la literatura universal. Borges es un autor muy estudiado, muy citado, no solamente en Latinoamérica, es un autor citado en el mundo. Que a Borges lo respete, por ejemplo, en Europa, es algo muy diciente. ¿Por qué? Porque es que el europeo mira al suramericano pues muy por encima del hombro. Vino a respetarlo recién a finales del siglo pasado con el boom, cuando descubrieron pues que estos indios eran capaces de hacer una gran narrativa. Pero que respetan a un crítico literario ya es algo mucho más difícil, porque a ellos les parece pues la crítica una suerte de metaliteratura, una racionalización de la emoción, que es el campo de ellos, es Europa, es el mundo sajón, sobre todo, el que puede racionalizar el universo, todo el universo, hacer la gran epistemología, hacer la gran obra crítica. De modo que para que aceptaran y respetaran la obra de Borges fue porque encontraron allí algo muy deslumbrante, algo que tenía muchas calidades. Un ensayo de Borges tiene, por ejemplo, una gran brevedad. Mientras antes la crítica se hacía con largos ensayos, Borges le apostó a hacer artículos, a hacer ensayos de página y media, con una gran síntesis, y jugando mucho. Indudablemente que debió ser un señor atormentado, pues como todos, preocupado por los grandes temas del mundo, de la vida, como la muerte, como la felicidad, como el origen del universo, como el tiempo, pero esa seriedad y esa trascendencia no le impedían a él jugar también, jugar con el aspecto paradójico que podía encerrar una teoría filosófica o una teoría estética. Él era muy bueno haciendo eso. También era bueno descubriendo como las claves de un escritor, como leía despacio, como leía toda una obra de un escritor con aplicación, podía descubrir cuáles eran las constantes, qué era lo que se repetía como un leitmotiv poderoso en la obra de Poe o de Wilde o de Alfonso Reyes. Sabía hacer esas cosas, sabía hacer literatura comparada, sabía, por ejemplo, por qué un autor como Nathaniel Hawthorne había arruinado sus preciosas fábulas por estar haciendo moralejas. Y estudió el caso, y llegó a la conclusión de que Hawthorne era profundamente religioso y tenía casi culpa de tener una obra, un oficio tan cómodo, tan divertido como la literatura. Entonces al final dijo, como Hawthorne tenía ese complejo, hizo fábulas, pero al final metió la moraleja para darle como una trascendencia, para hacer de la literatura una clase para el hombre superior, y se tiró magníficos cuentos por estar metiéndole moraleja al final a las historias. Yo no sé, él tenía como esa capacidad de ver la historia de la literatura de una manera muy panorámica y de encontrar los puentes que comunicaban una obra con otra. Y sobre todo fue capaz de ejercer un gran magisterio. Generalmente los autores estamos muy preocupados por nuestros propios libros, estamos muy preocupados por nuestra propia voz. En Borges hubo una generosidad infinita de propalar, de difundir obras de otros autores. Él era feliz como comentando, si él descubría un libro que le gustaba, él inmediatamente corría a reseñarlo en cualquier revista, en revistas femeninas como las que él escribió, o en revistas literarias. Le encantaba compartir eso, le encantaba decir, hombre, me he encontrado un señor que se llama Bertrand Russell, que escribe delicioso, o un señor que se llama Gilbert K. Chesterton, que hace unos cuentos que son como una geometría hechizada, o me he encontrado a un señor como Kipling, que también hace unos cuentos extraordinarios.
y fue un gran divulgador de autores europeos, de autores asiáticos, de autores norteamericanos que eran muy poco difundidos acá, e incluso fue un gran promotor de autores del mismo Buenos Aires. Por ejemplo, Cortázar. A Cortázar, el primero que lo publicó en Buenos Aires fue Borges. Una vez él cuenta que llegó un muchacho alto, muy alto, con un manuscrito para que Borges lo estudiara. Era nada más y nada menos que La Casa Tomada. Borges leyó eso, indudablemente pues quedó deslumbrado y fue el primero en publicar a Cortázar en Buenos Aires. Ese magisterio que ejerce Borges es una de las cosas muy gratas que tenemos que agradecerle. Los que hemos seguido esa obra, los que hemos llegado al descubrimiento de muchos autores, gracias a que Borges nos los presentó un día de una manera grata, de una manera rápida, no haciendo un ensayo exhaustivo de la obra. Yo he quedado con la convicción de que ser exhaustivo, de que analizar todos los ángulos de un autor, de un libro, es un camino directo al fracaso. Borges hacía lo contrario. Borges lo entusiasmaba a uno, le transmitía el entusiasmo por un libro, contándole dos o tres pasajes o dos o tres características que fueran muy sugestivas, que fueran muy atractivas en el libro. En vez de hacer un gran ensayo para agotar todas las infinitas posibilidades, todas las virtudes de Cervantes o del Quijote, por ejemplo, contaba dos o tres pasajes que fueran muy sugestivos. Y era suficiente para que uno tuviera como la curiosidad de correr a buscar esos libros que él comentaba. Yo creo que esa debe ser en última la característica, la principal virtud de un crítico, eso, es ser capaz de transmitir el entusiasmo que un libro concreto le suscita. Bueno, lógicamente haciendo unos apuntes concretos de cuáles pueden ser las principales características del libro, pero sobre todo eso, transmitir un entusiasmo por la obra. Si es verdad que un libro encierra una gran pasión, un crítico tiene que ser como el cartero de esa pasión. La labor del crítico de alguna forma es humilde, es como el de repartir las cartas que los grandes genios publican. El gran genio hace la gran obra, hace el gran poema, hace el gran cuento, hace la gran teoría. El crítico es un tipo que va y reparte esas cartas y se vea lo que acaba de decir el gran genio. Puede ser una labor humilde, la labor del crítico no es tan reconocida, tan destacada como la del narrador, como la del poeta, pero es una hermosa labor, una humilde, hermosa, necesarísima labor. Es un género como descuidado, un género que no le paran muchas bolas, pero yo creo que mientras no haya una buena crítica, no habrá tampoco buenos lectores. Al fin y al cabo son los críticos los que le avisan a uno que ha salido un gran autor, o que hay un autor viejísimo de hace 15 siglos que es muy poco leído. Uno llega a los libros es por esas recomendaciones, por la voz de un crítico o por la voz de un amigo que sin posar de crítico es un buen lector y es capaz de transmitirnos ese entusiasmo que sus lecturas le suscitan.